Ya, entonces bienvenidos. Otra vez nos acompaña un profesor muy especial, un amigo muy especial de nosotros de la base, Abraham. Él les dio a ustedes la clase de la Semana de los Reyes, si bien se acuerdan, y él va a estar compartiendo con nosotros esta noche una vez más. Pero esta vez acerca de la literatura joánica, entonces los libros que escribió el apóstol Juan, ¿no? Entonces, famosamente el Evangelio de Juan, sus cartas, pero también muy importante, Apocalipsis, ¿sí? A veces tenemos como los que no conocemos bien ese libro podemos tener así como miedo, a veces como, Apocalipsis, ¿no? Fin del mundo y todo esto. Pero ya se van a dar cuenta que realmente no hay razón para tener miedo, sino que es un libro hermoso. Y el mensaje de toda la Biblia y con lo que nos deja toda la Biblia es un mensaje de esperanza. Entonces, voy a orar y voy a dar paso al profesor para que inicie la clase. Señor, gracias por esta noche, gracias por la disposición de cada uno de los estudiantes aquí representados, cada uno de las familias aquí representadas, cada una de las ciudades, de las naciones. Gracias, papá, porque nos dejas ser partícipes del conocimiento de tu gloria, del conocimiento de tu palabra, de poder profundizar en tu corazón lo que tú quieres dejarnos para nosotros como tus hijos, el legado, la misión que tú tienes para nosotros. Y papá, nosotros queremos terminar esta clase, esta sesión, este curso, este seminario, eh, con más enamorados de ti, más enamorados de tu palabra y con un entendimiento mayor de quiénes somos y cuál es nuestro propósito, papá, y cómo tú quieres que tú termines, que termine esta historia y cómo tú quieres hacernos parte de esa historia, como somos parte de esa historia y cómo tú quieres hacernos parte de ese final glorioso que tú tienes preparado. Bendigo a cada uno de mis amigos, de mis hermanos aquí reunidos de la vida del profesor y que tú nos sabes y que tú nos hables algo certero, directo a nuestro corazón que necesitamos escuchar. Gracias, papá, por acompañarnos todas estas semanas y también por acompañarnos esta noche. Bendecimos esta noche, esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, adelante, amigo. Muy bien, gracias Israel. Buenas noches, hermanos y hermanas. Llegamos a la última clase, el resumen de la semana de Juan. Entonces estoy muy feliz por este día, todos ustedes que están con nosotros en esta noche, la María, Olga, Gabriel, Rubén, Patti, todos que están ahí, Constanza, yo creo. Feliz por todos los valientes de Dios que están juntos ahí con nosotros y felicitar también a usted que está mirando a través de la grabación. Estamos muy felices por su presencia. Yo soy de Brasil, yo soy acá de Brasilia, la capital. Entonces, si me escapa alguna palabra ahí que no comprende muy bien o muchas, perdóname, pero yo creo que el Espíritu Santo ha de revelar lo que va a ser dicho hoy. Entonces, estoy muy feliz por, por esta clase de hoy. Bien, hay un apóstol llamado Juan, está entre los 12 apóstoles de Jesús, y él escribió 5 libros contenidos en la Biblia, que está en la Biblia, que es el Evangelio de Juan, que es la primera carta, la primera epístola de Juan, la segunda Juan, tercera Juan y Apocalipsis. Entonces yo quiero empezar rápidamente haciendo un resumen de la vida de Juan. ¿Quién fue Juan? Entonces yo voy a compartir rápidamente una pantalla para la presentación.
Un minuto. Acá. Muy bien. ¿Están mirando ahí? Sí. Muy bien. Juan, tu nombre significa compasión de Dios o hombre fiel a Dios o la misericordia de Dios. Entonces hay muchos significados al respecto del nombre de Juan, pero yo escogí poner en español compasión de Dios. No sé si hay la palabra agraciado o bendecido por Dios, compasión de Dios. Este significa el nombre de Juan. Yo no voy, hay muchas citas ahí, pero yo tengo que hacer un resumen del tiempo. Entonces, algunas pasajes vamos a leer y otras vamos a pasar a largo, pero tú puedes hacer la anotación o recorrer a la grabación después. ¿Está bien? ¿Quién fue el padre de Juan? Fue Zebedeo. Perdón por la U, porque yo creo que está en portugués. Pero ¿quién puede leer para nosotros Marcos, capítulo 1, San Marcos, capítulo 1, versículos 19 y 20, por favor. Marcos, capítulo 1, 19 y 20. ¿Algún valiente para compartir, para leer con nosotros? Puede. Sí, gracias. Marcos 1, 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, a su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, de este Juan que estamos hablando, hermano de Jacob, y se cree mucho que Juan era menor, el hijo menor, hermano menor que Jacob, porque era una tradición de la época siempre mencionar primero el nombre del hermano mayor, y siempre la Biblia pone el nombre, el autor de Jacob, primero do que Juan. Entonces vemos que Juan puede ser uno de los más nuevos entre los discípulos. También al leer el Evangelio de Juan, hay el discípulo sin nombre o el discípulo que Jesús amaba y este corrió con Pedro para llegar a donde estaba el cuerpo de Jesús después de su muerte y no estaba ahí. Pero narra dice la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, que este discípulo sin nombre, que es Juan, llegó adelante de Pedro. Entonces se cree mucho que él era uno de los más nuevos de los discípulos, pero de su hermano Jacob, Jacob era más viejo que él. Este Jacob, su hermano, no lo que escribió una carta, pero lo que fue mártir en Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hay también las citas de la posible mamá de Juan, que se cree que fue Salomé. Entonces hay a través de estos tres versículos, hay ahí una similitud y una conclusión de que pues probablemente la madre de Juan fue Salomé. Pero este Juan, hermano de Jacob y hijo de Zebedeo, de que estamos hablando, y escribió estas cartas. Hay la personalidad y el carácter de Juan. Juan es un apóstol muy conocido por una lenguaje de amor, el discípulo de amor, que es puro amor y tranquilidad, pero vemos algunas cosas en su carácter. Primero, un temperamento altivo, o un temperamento un poco con mucha gana, mucha energía, y a veces se pasa el punto. Vamos a leer San Lucas, capítulo 9, versículos 53 y 55. ¿Quién puede leer? Lucas 9, del 53 al 55.
si quiere María o otra persona más. Lucas 9, 53 al 55. Dice, más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Muy bien, ahí vemos el amor de Juan, ¿no? Juan está ahí molesto con un grupo de personas samaritanos que no recibieron Jesús. En este momento Jesús quiere que oremos para que caia fuego del cielo para matar a todos. Vemos también un celo muy excesivo en esta pasaje de Marcos, capítulo 9, versículo 38. No vamos a leer todas las pasajes para ganar tiempo. Va a ver cómo Juan también habla a Jesús. Yo prohibí a la gente que estaba echando fuera los demonios a su nombre. Entonces no podrían hacer eso. Entonces vemos este Juan un celo, un cuidado, amaba tanto a Jesús que muchas das veces se pasaba un poco. Y es claro que estamos hablando del inicio de la vida de Juan, porque la verdad es que venimos para Jesús como estamos, pero no quedamos de la misma manera. Entonces, en la vida de todos los discípulos, así como en la vida de Juan, hay un cambio de vida quando passa a caminhar com Jesus. Vemos também um certo egoísmo, está em Marcos e Mateus, em Marcos capítulo 10 e Mateus capítulo 20, donde Juan também pide, e sua mamá também pide, para que Juan quede à destra de Jesus quando este se vá ao cielo. Então, ele não se importa com os outros discípulos, não se importa com a gente, se importa a posição que ele quer estar. Vemos também Marcos, capítulo 3, versículo 17, esta palavra Boanerges. Não sei como dizer em espanhol, pero Boanerges significa hijos del trueno. Então, para uma persona, e para Jacob e Juan, que são hermanos, ter um nome que significa hijos del trueno, é porque quizás su temperamento, su forma de atuar não era de tanto amor como alguns pensam. Vemos que há um cambio na vida dele quando passa a caminhar com Jesus. E foi assim com Pedro e com tantos outros apóstolos. Estou fazendo um resumo, então vou avançando e haga a anotação que pueda. ¿Está bem? Há também a presença em eventos muito importantes. Juan estava entre os discípulos muy cercanos de Jesús. Entonces él está en la sanidad de la hija de Jairo, está también en la pasaje del monte de la transfiguración, y ahí estamos hablando de Pedro, Jacob y Juan. Vemos también que Juan está a cargo de preparar la Pascua, la última cena ahí. Vemos también que está con Jesús en este momento de angustia, de mucha provação em Jesus em el Getsemane. Então, são eventos importantes que aí este apóstolo Juan hace parte. Não todos os apóstolos participaram de todo isso, pero aí está Juan. Aí também o ministério de Juan. Aqui também está em português, perdóname. Pero vemos que Juan em Hechos está en una oración en el templo, hay también hechos la obediencia a Dios, hay también como él ha enviado con Pedro a resolver problemas importantes en la iglesia del primer siglo, la iglesia, el primer movimiento de los apóstoles. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 9, hay también la mención de Juan por el apóstolo Pablo, como Juan estaba como columna, como estaba como un fundamento en esta primera parte de la iglesia después de la ascensión de Jesús. Entonces Juan tuvo un ministerio muy amplio y de mucha expresión, así que Jesús fue al cielo. Tengo más, el exilio y muerte de Juan. Juan fue el único apóstol que murió de forma natural. Todos los apóstoles murieron como mártires, ¿no?
sabemos que los apóstoles, los primeros cristianos, sufrieron mucha persecución. Y, perdón, y muchos de ellos tuvieron una muerte muy fea por los imperadores romanos y por toda la situación. Entonces, tuvo un imperador, Nerón, por ejemplo, que Pablo murió por la mano de este emperador. Pedro también se cree de esta manera. Vemos ya la muerte de Esteban. Vemos también la muerte de Tiago, de Timoteo. Entonces, ellos murieron de muchas formas ahí, bajo la persecución a los cristianos. Y ahí es interesante que el emperador Nerón echa fuego en Roma, que era una ciudad del Imperio Romano, la capital, pero la persecución sigue. Y fue en 66 después de Cristo hasta 70 que un grupo de judíos llamado de los zelotes, ellos creían que al ir a la guerra, ahí en contra del imperio romano, el Mesías iba a venir. Ellos iban a ganar la batalla. La batalla de ellos no era espiritual, pero era con las manos, con sus propias manos. E esses judíos eram tão fanáticos, não sei se há essa palavra em espanhol, tão fervorosos, que eles peleavam com os próprios judíos que não estavam juntos em la misma, el mismo pensamento que eles. Então, eles começam a pelear com o Império Romano e hacen uma guerra contra os romanos, contra os outros judíos, e durou como que 4 anos, de 66 hasta 70 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo, é quando há a caída de Jerusalém, por conta desta guerra. Então, há o imperador Vespasiano, e seu filho, o general Tito, é que vem, hace todo o planeamento, e bajo el general Tito cae el templo de Jerusalén. En este momento, muchos cristianos que estaban en la ciudad de Jerusalén van para otras partes. Y un poco antes de este ocurrido es cuando Juan también va para otra parte en una ciudad llamada de Éfeso. Éfeso era una ciudad de Asia Menor, la maior ciudad. E havia trabalho muito bueno em Éfeso. Havia uma igreja cristiana muito boa em Éfeso. ¿Por quê? Porque muita gente buena trabalhou em la ciudad de Éfeso. Pablo quedou aí 3 anos, aí também Priscila e Áquila que fizeram trabalho aí, Timoteo hizo trabalho aí. Então, é quando Juan se vai a Éfeso por conta de las persecuções e porque também há uma igreja muito boa e que influenciava muita gente em Éfeso. Em este momento, ele também vai com Maria, a madre de Jesus, porque sabemos que em la cruz, Jesus disse a Juan que pueda cuidar de ella. E habla para sua mamá, este agora é seu filho, hablando que Juan iba a cuidar de Maria. Todo esto en Éfeso, en la ciudad, en la Turquía, hoy en día. Entonces, si un día tú vas a visitar la Turquía, tú vas a mirar una casa que dice que María vivió, el lugar que Juan quizás murió. Entonces, esa es la trayectoria de Juan. Queda en Jerusalén, es muy influyente en Jerusalén y se va para Éfeso. E aí é quando queda hasta viejito, em Éfeso. Se crê que em seus últimos dias ele iba a predicar cargado por la gente, pero hasta seus últimos dias quedou aí predicando o evangelho. Então, Juan já está vivo aproximadamente a 90, a 100 depois de Cristo, quando todos os apóstolos de sua geração já não estavam mais vivos. Creo que esse é resumo da vida de ele. E aí está uma gravura aí, a imagem do Império Romano desta época. Então, todo o que abarca a linha é todo o que abarca o Império Romano em la época de Jesus. Então, aí está. Aqui está uma imagem
em um museu do imperador Domiciano. Ele era irmão de el general Tito. E Domiciano tem algo muito interessante, porque ele causa a perseguição também aos cristianos, pero diferente de outros imperadores, quando um imperador ia à la muerte, ele era como, se criava alrededor deste imperador, que a criação de que ele era uma deidade. Pero o imperador Domiciano não, eu quero ser uma deidade em vida. Então ele perseguiu muito os cristianos. E foi bajo o imperador Domiciano, aí em Éfeso, que Juan foi levado à la isla de Patmos, donde queda em exílio por um tempo. Alguns creem que foi echado água ferviendo ou óleo sobre Juan e não lhe hice nada. Então, por isso foi mandado à la isla de Patmos para quedar em exílio. Então, ele queda um tempo aí, que é onde escreve, tem a visão e escreve o livro de Apocalipse. Então, ele queda em la isla de Patmos e só depois é levado vuelve para Éfeso, donde termina seus dias. E esta imagem é de uma estátua de el imperador Domiciano hasta hoje, para ver quão grande era a estátua e como este imperador queria ser adorado como se fosse um Deus. Aqui vemos as 7 igrejas, os lugares de las 7 igrejas do Apocalipse. E aí vemos que aí é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí também há um ponto rojo, que é Patmos, que é a isla de Patmos. Então é cerca de Éfeso, porque Juan estava vivendo em Éfeso. Ok? E a carta de Apocalipse também, se crê que esta é uma rota postal. Não sei se é o correto em espanhol, mas era uma ruta, perdão, donde se uno enviava uma carta, el camino de los correios de la época de la carta iba a passar por estes pontos. Então, haviam estas igrejas em aquele tempo. Então, aí também para quedar ubicado onde está Éfeso e que cerca de Éfeso estava a isla de Patmos. E aí também há algumas igrejas. Muito bem. Mais coisas a respeito de Juan, foi discípulo de João Bautista, isso também vemos em el Evangelho de Juan, foi um dos discípulos mais cercanos de Jesus, correu com Pedro quando viu o sepulcro vazio, e aí creu, e Deus meu, já tinha caminhado 3 anos com Jesus, mas quando correu com Pedro e viu o sepulcro vazio, creu. Está bem. E escreveu os 5 livros do Novo Testamento. Estas são fortalezas e êxito de Juan. Suas debilidades e errores, como todo ser humano, tinha em sua caminhada um certo egoísmo, pediu uma posição especial em el reino de Jesus. E também tinha, em alguns momentos, arrebatos de ira, quando pede para mandar fogo do cielo, para matar aqueles que sugeriram que matara aqueles que não receberam Jesus, e há também alguns momentos aí, por isso lhe chamavam hijos del trueno. E aqui é interessante ver, Deus é capaz, uma frase que eu puse aí, Deus é capaz de receber-nos tal qual como somos, pero sempre quer transformar-nos com seu amor e sua presença. Então, há muita gente que conosco que faz estudos de personalidade e tem uma questão assim, não, se eu sou assim, se eu sou explosivo, se eu sempre estou em ira, ou se eu quizás não logro tomar decisões em minha vida, é porque eu sou assim, pronto. Se Deus quisera que me hiciera de uma forma diferente quando me hice, não? E isto, na verdade, é um engano. Nós podemos ter uma tendência a algum tipo de personalidade ou o que seja, pero em Deus há a capacidade de transformar nós em lo mais
íntimo de nuestro ser. Amén. Entonces podremos tener una tendencia a ser de una forma, pero en Dios hay cambio en nosotros. Entonces vemos en Juan este cambio. Vemos algunos momentos que tiene un egoísmo, algunos momentos tiene algunos arrebatados de ira, pero cuando está con Jesús, nosotros podemos ir a Jesús de cualquier forma, pero no quedamos como estamos, porque Jesús y su palabra trae transformación a nuestra vida. Amén. Muy bien. Yo hice un resumen a respecto de la vida de Juan. Entonces ahora yo quiero hablar del Evangelio de Juan. Yo voy a compartir una otra pantalla. Muy bien. ¿Se ve ahí el Evangelio de Juan, sí o no? Muy bien. El Evangelio de Juan. Tenemos las 5 cartas de Juan. Y la Biblia tiene mucho del pasado, presente y futuro. Y de eso se trata también las cartas de Juan. Hay el Evangelio de Juan, que él escribió a respecto de las cosas que él vivió con Jesús y un tiempo pasado. Las 3 epístolas, las 3 cartas de Juan, tienen que ver con un problema del tiempo presente. Y la carta de Apocalipsis tiene que ver con esta esperanza a respecto de la gloria de Jesús. No habla solamente del futuro, mas tiene esta esperanza y un tiempo más allá. Entonces de eso vamos a hablar un poquito. Entonces lo que yo pienso para traer de más importante a respecto del Evangelio de Juan. Ele é diferente de todos os outros evangelhos. Os evangelhos de São Lucas, de Mateus e Marcos são conhecidos como evangelhos sinópticos, que significa sim, que significa lo mismo, e óptico viene de visão. Então, são evangelhos que têm uma mesma visão. Para ter uma ideia, o evangelho de Lucas, Marcos e Juan, Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, los 3, la mayor parte de la vida de Jesús se pasa en Galilea, la territorio de Galilea. Y como está en amarillo, lo que hay de similitud en los 3 evangelios. Hay un 76% del evangelio de Marcos, que hay contenidos de este 76% que hay en Lucas, que hay en Mateus. Hay também similitudes a respeito de las histórias, de los milagros que cuentan, ¿no? E eles sempre seguem a mesma estrutura. Hablam de la vida de Jesús, o el nacimiento de Jesús, depois de su ministerio, hasta su muerte y su ascensión al cielo. Y como está este E aí em cada círculo, é o que hay de exclusivo em cada evangelho. Então, há 30%, 35% de coisas exclusivas em Lucas, 3% em Marcos, há pouco mais de coisas exclusivas em Mateus. Então, eles têm uma certa similaridade a respeito de como mostram Jesus. Eles não têm o mesmo propósito, mas há uma similitud em isso. Então, vemos em Lucas o evangelho da salvação, o evangelho del perdido, o evangelho, por exemplo, de las mujeres, de los niños, e como mostra Jesus que vino a salvar, a dar sua vida àquele que está lejos de Deus, lejos para el perdido. Em Marcos vemos Jesus que é muito siervo, que está haciendo as coisas. O evangelho de Marcos é onde Jesus está a trabalhar todo o tempo. E o evangelho de Mateus é para mostrar que Jesus es lo Mesías, es el rey de los judíos. El evangelio de Juan no es considerado un evangelio sinóptico porque él es diferente de todo eso. El evangelio de Juan, 90% es exclusivo. Solo está en el evangelio de Juan.
su contenido, mucha cosa es exclusivo. Solo está en el Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan es muy claro y está ahí en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Evangelio de Juan, este yo voy a leer acá. El propósito del Evangelio de Juan está muy claro porque está escrito en el capítulo 20, versículo 30 y 31, el propósito de este Evangelio. Mira lo que dice. Capítulo 20, versículo 30. Hizo, además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira como el propósito del Evangelio de Juan está claro. Está escrito el Evangelio de Juan, mira, para que creas, para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces, el propósito de Juan es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es un evangelio muy evangelístico. Mucha gente se utiliza del Evangelio de Juan para hacer evangelismo. Cuando hay una persona que se convirtió al Señor, el primer libro de la Biblia se aconseja el Evangelio de Juan, porque tiene este propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo es para creer que es el Hijo de Dios? Toda la conversación de Jesús tiene que ver con la persona que creyó en Jesús o no creyó en Jesús. Jesús, en el Evangelio de Juan, habla con la mujer de Samaria. Ella creyó en Jesús. Habla de Nicodemos, creyó en Jesús, no creyó en Jesús, quedó en la duda. Habla de los fariseos que no creyeron en Jesús. Entonces, todo el tiempo, cuando tú lees el Evangelio de Juan, marca ahí la palabra los que creyeron en Jesús y los que no creyeron en Jesús. El Evangelio tiene este propósito. Y por cuenta de este propósito y por causa de este propósito, hay en Apocalipsis los 3 7. Los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trombetas. Y en el Evangelio de Juan hay también los 3 7 para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, antes de hablar de estos 3 7 en el Evangelio de Juan, mira el propósito de Juan. Primero, mostrar a Jesús como Cristo y el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, mostrar a Jesús como Cristo, Hijo de Dios, para llevar a la fe que Jesús es el Cristo. Después, fortalecer la fe de los cristianos perseguidos. En este tiempo, los cristianos estaban recibiendo persecución por el emperador Domiciano. Entonces, en este momento, se escribe el Evangelio de Juan para traer fe. Imaginen ustedes. En 70 después de Cristo, digamos que tú nació en esta fecha, 70 después de Cristo. Tú y yo nacemos en 70 después de Cristo. Nosotros nacemos en 70, entonces nosotros no miramos el templo, no conocemos a Jesús, no vimos a Jesús y no conocemos los apóstolos. Pero nosotros somos cristianos. Y ahora estamos recibiendo persecución. Perdemos nuestro empleo, estamos echados a la cárcel, estamos sufriendo muchas luchas, estão matando a la gente. E a pergunta que queda, mira, será que esta história de Jesus é verdade? Será que vale a pena? Será que eu devo permanecer com esta fé em Jesus que eu não conheci? Em apóstolos que fizeram coisas que eu não sei se é a verdade. É por isso que em el Evangelho de Juan, quando Tomé pide para tocar as mãos de Jesus, el apóstol Juan escribe: bienaventurado lo que crió, lo que vio y creó, pero mucho más felices, mucho más bienaventurados los que no miraron y creyeron. Y eso está hablando para aquella generación que no miró las cosas,
pero tenían que creer. Y habla también a nosotros, la bendición que no está en este tiempo, pero creer en Cristo Jesús. Y también el Evangelio de Juan va a combater herejías, como el gnosticismo y docetismo. En resumen, hay situaciones en aquel entonces que querían traer distorsión en la palabra de Dios. Y es lo que sufrimos hasta hoy. La peor mentira es aquella que está cerca de la verdad. Voy a repetir, la mayor mentira es la que se acerca a la verdad. Entonces, ¿por qué hoy muchos jóvenes no logran quedar firmes en el Señor? Porque va a la universidad, no conocía la palabra, no conocía la Biblia, no tiene fundamento ninguno, y cuando va a la universidad, cualquier uno que habla ya trae un fundamento, pero que no es verdad. Entonces, este tiempo también tenía muchas herejías, y una de ellas era basado en Platón. No voy a tener tiempo de traer toda la información, pero Platón creía en dos mundos: este mundo natural, de los sentidos, y un mundo de la razón, el mundo de las ideas. Entonces, los cristianos que pensaban como Platón pensaron de la siguiente forma: el cuerpo es malo. Entonces, no importa lo que hago con el cuerpo, yo tengo que pecar, yo tengo que hacer todo lo que mi cuerpo quiere, porque lo que cuenta es mi espíritu, es mi alma. Este va a alcanzar la salvación, pero no el cuerpo. Entonces, ellos hacían la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo es malo, la alma es buena. Para creer en eso, mucha gente pasó a pensar que Jesús era solamente un espíritu, que Cristo no vino en carne. Esto era una gran herejía de aquello entonces, de aquel tiempo. Es por eso que Juan empieza el capítulo 1 hablando el versículo 14. ¿Quién puede leer? Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Quién puede leer? Juan 1:14. Ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, él tiene que decir que este verbo, esta palabra de Dios que estaba con Dios, que creó todas las cosas, se hizo carne, porque ellos no creían en esto. Pero Abraham, ¿cuál es el problema de no creer que Jesús vino en carne? Si Jesús no vino en carne, el sacrificio no es perfecto. Él tuvo que tomar nuestro lugar para hacer salvación, traer salvación hacia nosotros. Entonces, esta era una gran herejía de este tiempo. Y Juan también en sus cartas va combatendo esta misma herejía. Por ejemplo, en 1 Juan, de la carta, ¿no? 1 Juan, capítulo 1, dice el siguiente. 1 Juan, capítulo 1. Ahora estoy hablando de la epístola, no del Evangelio de Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de la vida. Él tiene que hablar de eso porque está hablando en contra de la herejía que Jesús era un espíritu. Hay Cerinto, un hombre que dijo que Jesús era hombre hasta el bautismo. En el bautismo salió el Jesús hombre y vino un espíritu. Por eso hizo milagros, por eso caminó sobre las aguas. Y ahí, antes de la crucificación, este Jesús espíritu se fue y volvió el Jesús hombre, y este sí murió. Entonces era una gran herejía de esta época, y él está combatiendo esta herejía en el Evangelio de Juan y en sus cartas. En la segunda epístola de Juan, ele também habla lo mismo. El versículo 7 dice el siguiente, de 2 Juan, versículo 7. Só hay un capítulo. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan
que Jesús Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo, porque había mucho de esta herejía en aquel entonces. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo después de los ocurridos de la vida de Jesús y de su muerte y su ascensión al cielo. Entonces, las cartas de Juan están aproximadamente escritas entre 90 después de Cristo y 100 después de Cristo. Entonces, él también quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, quer fortalecer la fe de los cristianos perseguidos y quer combater estas herejías. Y esta es nuestra lucha hasta hoy. ¿Cuántas herejías no luchamos hasta hoy? ¿Cuántas herejías traemos de nuestra familia? ¿Cuántas herejías traemos de este mundo? ¿Cuántas herejías en nuestra forma de pensar? Y solo la palabra de Dios puede hacer un cambio para traer la verdad y romper con el engaño. Tenemos 3 personas basadas en las cartas de Juan: los sólidos y los cristianos que están en un buen fundamento, temos los engañados y temos los engañadores. Entonces hay 3 tipos de personas en las cartas de Juan: los firmes en el Señor, los engañados y los que engañan a la gente. Es algo que debemos pensar siempre en qué posición nosotros estamos. Entonces volvemos al Evangelio de Juan, no tenemos mucho tiempo para hablar de los 3 7 que están en el Evangelio de Juan. El primer 7 son los 7 señales. El Evangelio de Juan no habla de milagros, pero habla de señales. ¿Por qué señales? Porque cada milagro que está en el Evangelio de Juan apunta hacia Jesús como Hijo de Dios. Entonces no hay muchos milagros. Jesús hizo muchos milagros, pero cuando tú lees el Evangelio de Juan, só hay 7 señales, que é convertir la agua en vino, la curación del hijo del oficial, la curación del hombre paralítico, la multiplicación de los panes y peces, caminar sobre el agua, curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Ahí están los 7 señales de Jesús. Todos para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ele transforma a água em vinho. Mostra o poder de criação de Deus. Se Deus cria as coisas de la nada, Jesús é Deus e Jesús também cria as coisas de la nada. El hijo del oficial estava a 30 kilómetros de distância. E Jesús disse para este oficial: cree que su hijo ya está sano. Entonces el hombre tiene una fe magnífica, una fe muy grande, porque él creyó que Jesús sanó su hijo a través del poder de la palabra. En aquel tiempo, todo hechicero, para hacer un milagro, tenía que estar de cuerpo presente, tenía que estar en el lugar, tenía que estar junto a la persona. Isso também criou Marta e Maria. Jesus, se tu estiver aqui, isso não sucederá. Pero Jesus aqui mostra que como Deus cria todas as coisas com o poder da palavra, Jesus é Deus e também com o poder da palavra, a 30 quilômetros de distância, ele hace um milagro. Não necessita estar aí, porque ele é Deus. Então, se basta uma palavra e aí já está hecho. Vemos também a multiplicação de los panes, como ele camina sobre o mar, rompendo com qualquer lei de la gravidade, lei de la natureza, porque ele é Deus. Vemos como Deus também hace a curação del ciego de nascimento. Como um homem que nasceu ciego vuelve a mirar. Deus tuvo que reconstruir todo su globo ocular e todo lo que
que está ahí para hacer con que vea. Y vemos también la resurrección de Lázaro. Los judíos de aquel tiempo se cree que un hombre solo podría volver a la vida al tercer día de que estaba muerto. Hasta el tercer día. El cuarto no. Era lo que pensaban ellos. En mi cabeza, un día de muerto para 4 o 7 es lo mismo, ¿no? No va a estar más muerto un día más o menos. Pero por eso Jesús hace un gran milagro y resucita a Lázaro en el cuarto día. Ahí son los 7 señales. Una cosa importante, cuando tú lees estos 7 señales, todos involucran una orden de Jesús. Y cuando esta gente obedece a la orden de Jesús, ahí está el milagro. Entonces es importante también en nuestra vida, cuando Jesús habla algo para nuestra vida, si vamos a tener la obediencia de hacer lo que Jesús está pidiendo a nosotros, ahí vamos a ver el milagro. Y todo señal apunta para Jesús como Hijo de Dios. Algo importante también que hay 7 declaraciones de personas en el Evangelio de Juan diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hay la declaración de Juan Bautista: este es el Hijo de Dios, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos también a Andrés diciendo: hemos encontrado al Mesías. Vemos também Natanael dizendo: tu eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Vemos a Pedro dizendo: tu eres el Santo de Dios. Vemos Marta: tu eres el Cristo, el Hijo de Dios. E vemos a Tomás, Tomé em português, creo que em espanhol é Tomás, não sei, sim, dizendo que Senhor mío, Dios mío. Tomás não creyó. Pero cuando miró, tocó las manos, este es un punto clave en el Evangelio de Juan. Él declara: Señor mío, tú, de verdad, este hombre que está aquí, el Señor mío y Dios mío. Esta era una frase solo utilizada a Dios. Y ahí Tomás dirige esta frase a Jesús. Y vemos el Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces son 7 declaraciones, porque el propósito del Evangelio de Juan es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y los últimos 7, los 7 yo soy que están en el Evangelio de Juan. Hay muchas menciones y frases yo soy, pero hay solo 7 yo soy esto. Hay 7 metáforas a respecto del yo soy en el Evangelio de Juan. Los 7 yo soy es, el primero, ¿cuál es? Yo soy, Jesús dijo, el Evangelio de Juan, yo soy ¿qué? Vamos conmigo. El pan de vida. El pan de vida, muy bien, él es nuestro alimento. Diferente del maná en el desierto que alimentaba a la gente, Jesús es este pan. Y cuando estamos en Jesús y nuestro alimento es Jesús, no tenemos más hambre ni sed. El segundo yo soy la luz del mundo. Jesús declara eso también en el Evangelio de Juan. El otro yo soy es que Jesús declara: yo soy la puerta, yo soy el único camino hacia Dios, yo soy el único camino a salvación. Israel, tú quizás ya conoció gente que habla así: en el cielo vamos a tener muchas sorpresas, porque no sabemos quién va a alcanzar la salvación. Entonces el cielo va a tener muchas sorpresas. No, mira quién está aquí. No, mira, me escucha. No hay sorpresa ninguna en el cielo. Si no es a través de Jesús, no hay salvación. Entonces no hay sorpresa en el cielo. No, es que tengo una vecina mucho cariño, cuida de los animales de la calle, siempre está a llevar comida a la gente. Mira, no importa quién sea, en el cielo no hay sorpresa. Es solo a través de Jesús, porque está ahí que yo soy la puerta. Otro yo soy en el Evangelio de Juan es: yo soy el buen pastor.
Também vemos isso em el Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito personal. Então, hay muitas, como Juan se crê que é o apóstolo mais cercano de Jesus, ele conhece histórias de Jesus muito personales. Nicodemos, a mulher samaritana, sempre são señales e encontros muito personales de Jesus em el Evangelho de Juan, e muitas vezes para trazer uma discussão a respeito de quem é ele. Diferente também do evangelho, de los outros evangelhos, o Evangelho de Juan se passa sempre em Jerusalém. Sempre quando Jesus iba a Jerusalém para as festas, aí está os decorridos. E também do capítulo 13 do Evangelho de Juan, hasta o último capítulo, do capítulo 13 ao capítulo 21, se habla únicamente de la última semana de vida de Jesus. Então, este é o Evangelho de Juan. Buenísimo. Aí estamos também o outro, Eu Soy de Jesus, que é Eu Soy a ressurreição e a vida. Depois, aí el Yo Soy, el camino, la verdad y la vida. Y por último, Yo Soy la vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Así está, la vid. ¿Sí? Yo soy la vid. De estos 7 Yo Soy en Jesús, en el Evangelio de Juan, solo uno ele compartió con la iglesia. De estos 7, hay solamente uno que también la iglesia hace parte y también es considerado que la iglesia es este Yo Soy. ¿Alguien sabe? Piensa, 1, 2, 3. Yo soy la luz del mundo. El único Yo Soy que también la iglesia hace parte. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y también la iglesia es la luz del mundo. Pero recuerde que nosotros somos como la luna. No tenemos la luz en nosotros mismos. Pero miramos a la luna bella, brillante, llena, porque hay un sol que reflete la luz y la luna queda a brillar. Así a nosotros. La iglesia es la luz del mundo porque hay una luz que refleja en nosotros que es este Jesús, que sí es la luz, la verdadera luz. Amén. Muy bien. Deja mirar el tiempo. Aquí yo termino el Evangelio de Juan. Tú puedes hacer una buena lectura de este Evangelio. Vamos agora hablar de las cartas de Juan. São cortitas. Hay 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. E o propósito de 1 Juan também é muito específico. Já está muito claro. Então, quem pode ler para mim o propósito da carta de 1 Juan, que está em capítulo 5, versículo 13. Quem pode ler, por favor? Capítulo 5, versículo 13. De primeira epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13. Alguien, por favor, un valiente. No tenemos mucho tiempo. Ya, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias por su lectura. La carta de 1 Juan fue escrita a los que están salvos en el Señor, a los creyentes, a los que alcanzaron salvación. Él está muy específico diciendo, yo escribí eso a los creyentes, a los que tienen su fe en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, ele dá 3 argumentos, 3 informações de alguém que foi alcançado por Jesus. Então, eu vou falar destes 3. Primeiro está no capítulo 2, versículo 22 e 23. Capítulo 2, versículo 22 e 23, de 1 Juan, que diz o seguinte, 2, 22.
¿Quién es este mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Entonces, si quieres saber si tú eres un cristiano, primera prueba que a través de la carta de Juan es una prueba de doctrina. Tenemos que creer en Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús, creer en Jesús, tener la fe en Jesús es la primera prueba de que somos de verdad cristianos. Segunda prueba a través de 1 Juan de si somos cristianos o no. Capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Yo voy a leer para ganar tiempo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la segunda prueba, basada en 1 Juan, de que somos cristianos, es una prueba social. Es cómo relacionamos con el prójimo. Entonces, el evangelio involucra más gente. La salvación es individual, pero el evangelio, ele se manifesta a través de las relaciones. Emmanuel significa Dios conmigo, no, Dios con nosotros. Dios no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Entonces, siempre en la Biblia, importa mucho a Dios cómo está nuestra relación con nuestro prójimo. Y aquí Juan está diciendo, si fomos alcanzados por el Señor, si tenemos la fe en Jesús, isso cambia a forma como vamos a relacionar com a gente. Esta é a segunda prova. E a terceira prova é uma prova de obediência e uma prova moral. Está em el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Ele que disse, eu le conozco e não guarda mis mandamientos, ele tal es mentiroso e la verdade não está em ele. Capítulo 1, versículo 6, também. Diz o seguinte, se decimos que temos comunhão com ele e andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui estão as três provas de se somos cristianos ou não. Primeiro, é a fé em Cristo Jesus. Segundo, é uma prova social. Se temos a fé em Jesus, isto impacta nossa forma de relacionar com a gente. Terceiro, é uma prova moral. Se estamos em Jesus, não estamos mais em tinieblas, estamos em la luz. Então, há uma vida de transparência, há uma vida de arrependimento, há uma vida de reconhecer a Jesus. Isto impacta a forma como vamos a se comunicar e se relacionar com a gente, pero isto também impacta nossa vida, porque Jesus nos dá poder para vencer o pecado. Amém? A carta de 2 Juan é uma carta de um capítulo e a carta de 3 Juan também de um capítulo. Estas cartas hablam de la hospitalidade. Cuidado com quem tu vas receber em sua casa. O evangelho, em aquele tempo, o primeiro siglo, avançou muito rápido por várias razões. Primeiro, porque os apóstolos fizeram muitos milagros. Segundo, porque o Espírito Santo trajo muita capacitação para eles fazer grandes coisas. E terceiro, porque como havia muita persecução, as igrejas estavam em casas. E aí missionário quedava em uma casa por uma recomendação e depois ia a outra casa. Abraham, por que em casas? Porque as igrejas quedavam em las casas. Então, a carta de 2 Juan é, mira, cuidado com os que enganam. Não receba qualquer em sua casa. Então, é interessante que o amor de Juan é um amor em la verdade. Então, eles teriam que tomar cuidado com gente que estava aproveitando a situação para quedar em las casas, comer, beber, descansar, pero traíam herejias e não traíam o verdadeiro evangelho. Já a terceira carta de Juan
no habla de una iglesia, no habla de una casa, pero habla de una persona, que es Gaio. Entonces es muy interesante que el apóstolo Juan bendice Gaio, porque Gaio cuida de los misioneros, cuida de los cristianos y hace una hospitalidad perfecta. Entonces Juan ora bendecindo su salud, sus finanzas, pero principalmente su vida espiritual. Y eso es muy bueno. Podemos hablar y orar para la gente ser próspero con el dinero, sí, pero también tiene que ser próspero en la salud, porque quien tiene dinero y no tiene salud va a gastar toda su plata para cuidar de su salud. Pero aún de tener dinero y salud, las personas tienen que tener su vida espiritual en Dios. É o que sucede em muitas igrejas. Há gente que tem dinheiro, que tem saúde, pero não tem temor de Deus. E qual é o problema? São pessoas que mandam em la igreja. Porque quem tem dinheiro, quem paga, quem hace o pago, manda em la gente. Então é interessante ver como Juan quer que tengamos prosperidade, finanças, prosperidade em nossa saúde, pero principalmente en nuestra vida en Dios. Amén. Llegamos entonces al libro de Apocalipsis. Dios mío. ¿Cómo puede? Apocalipsis en el griego, Apocalipsis significa revelación. ¿Y cómo puede un libro que tiene el nombre de revelación? Es un libro que la gente no se entiende nada, no cacha nada. ¿Cómo puede? Un libro hecho para revelación. El Apocalipsis tiene mucho la connotación del fin del mundo, como Israel dijo al inicio, por conta de Hollywood, por conta de las películas. Entonces es un libro que causa mucho miedo. El dragón, la bestia, la confusión, la dificultad. Pero mira, yo quiero decirte una cosa. Los cristianos estaban en persecución. Y la forma de Dios traer esperanza es decir que va a ser juicio. Cuando tú miras este mundo, ¿cómo está este mundo? Cuando tú miras muchas das veces injusticia, quando tu mira em este mundo pessoas malas prosperando em este mundo, a convicção, a esperança que os cristianos têm é uma esperança que dia Deus vai fazer justiça. Então, o livro de Apocalipse é livro de esperança. E mais que isso, livro de adoração. O livro de Apocalipse, para ter uma ideia, é livro que vem exaltar al Jesus, porque ele vem mostrar Jesus de glória, Jesus de poder, Jesus que está acima de todos. E no livro de Apocalipse, Jesus é o alfa e ômega. Jesus é o soberano de los reis de la tierra. Em Apocalipse, Jesus é o testigo fiel, é o primogênito de los muertos. Em Evangelho de Jesus, em livro de Apocalipse, Jesus é o Todo-Poderoso, é o primeiro e o último, é o Hijo del Hombre, o hombre perfecto. Em Apocalipse, Jesus é o verdadeiro, el amén, el princípio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el cordero en el cielo. Jesús y el evangelio en Apocalipse é esse que é majestuoso, el rey de reyes, el señor de senhores. Então, mira, há muitos cristianos que pensam que Jesus está aí como com o diabo em uma guerra de braço, não sei como se habla em espanhol, está aí como que disputando assim, mira. E parece que Jesus ganha por isso aqui, por pouco. Deus meu, Jesus está em uma batalha com o diabo e por pouco ele ganhou. Al final, oh, que bueno que ganhou. Não, Jesus é revelado em Apocalipse como o maior,
el que venció. No importa lo que pasa, ele venció. Esta é a mensagem do Apocalipse, uma mensagem de adoração. Mira, há algumas coisas que eu quero que penses quando tu lê Apocalipse e que para romper com este medo que as películas traem. Primeiro, o livro de Apocalipse viene mostrar o poder de Jesus. Jesus tem poder. Isso está já em el capítulo 1, como Jesus, el Todo-Poderoso. E termina el capítulo 22 de Apocalipse mostrando como Jesus reina e como é poderoso. Segunda coisa, em Apocalipse mostra a fragilidade ou a debilidade de Satanás, del diablo. El diablo pode parecer alguma coisa, pero não é nada comparado a Jesus. Em Apocalipse mostra um diablo derrotado, mostra um diablo que não tem poder nenhum contra Jesus, sua força, seu poder e seu reino. Terceiro, em Apocalipse mostra como Jesus juzga com justiça. Se tu queres justiça, tu vas ser justiça com as próprias mãos e vai caminhar por um caminho de vingança. Pero se tu confia em um justo juiz, tu sabe que Jesus vai ser justiça. Outra coisa em Apocalipse, quarto, Deus Padre merece adoração. Em Apocalipse, capítulo 4, ele merece adoração. Mira o capítulo 4, versículo 8 al 11. E os 4 seres vivientes tinham cada um 6 alas alrededor, e por dentro estavam llenos de ojos, e não cessavam dia e noite de dizer: Santo, 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 ele Senhor Deus Todo-Poderoso, ele que era, ele que é e ele que há de venir. Então, o Apocalipse mostra o poder de Jesus, mostra como ele Satanás não tem poder, mostra que Jesus vai ser justiça, mostra que temos que adorar ao Padre. Quinto, mostra que Jesus também merece adoração. É um livro de adoração. Mira o capítulo 5, del 9 al 14, a adoração a Jesus. E um de los oceanos me dijo: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 selos. Y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes en medio de los océanos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de que él estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, Jesús merece adoración. Otra cosa de Apocalipsis es que Dios domina sobre la tierra y también, en 7º lugar, que la humanidad va a volver a tener la plena comunión con Dios, porque la gloria de Dios en el nuevo cielo y nueva tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Qual a dificuldade de Apocalipse? Apocalipse está escrito na literatura apocalíptica. E Abraham, qual a diferença das outras profecias e visões? As profecias, generalmente, são para um tempo cerca, para um grupo específico e também são condicionais. Quando tu mira as muitas profecias, os livros proféticos, os profetas, eles dão uma profecia cerca, vai suceder isso, não vai suceder isso. Há uma gente específica, em sua grande maioria, e sempre condicional. Haga isso, vai suceder isso. Não haga isso, vai suceder isso. Já a literatura apocalíptica é diferente. Ela abarca muito mais tempo sua profecia. Segundo, é general e universal. E terceiro, é incondicional. Se é uma literatura apocalíptica, vai suceder e ponto.
Daniel muestra muy bien esta literatura apocalíptica. Cuando Dios revela el sueño para Nabucodonosor a través de Daniel, no importa o que Nabucodonosor vai fazer, ou o que a gente vai pensar, vai suceder isso, isso e isso. Então, a literatura apocalíptica tem esta conotação de ser universal, abarcar muito mais tempo e ser incondicional. Deus só quer dizer, se prepara, porque o que vou dizer vai suceder. Outra coisa é que a literatura apocalíptica é llena de muito simbolismo. E estes simbolismos encontramos em outras partes da Bíblia. Então, se habla que cordeiro vai abrir o seio. Tu crê que é literal, que vai vir cordeiro com sua pata aí, sua mano, e abrir o seio? Ou está sendo uma representação de Jesus como o cordeiro? Então, muita dificuldade para interpretar Apocalipse é porque a gente não lê Apocalipse. Se tu ler o capítulo 17, diz que há uma bestia sobre as águas, no versículo 5. E a gente pensa, Deus mío, o que será as águas? Que será as águas? E no capítulo 17, mais adelante, vai dizer que as águas são os pueblos, nações e pueblos de la tierra. Então, muitas das vezes, o próprio livro de Apocalipse traz a interpretação de lo que quer dizer. Pero é interessante ver que há muito simbolismo. Então, o simbolismo cambia, basado em el contexto. Em la Bíblia, leão pode ser algo bueno, el leão de la tribo de Judá. Pero em outra passagem da Bíblia, diz que o diabo está alrededor como leão. Pues, o leão é Jesus ou o leão é Deus? Em Apocalipse, diz que o diabo é a serpiente antiga. A serpiente é diabo. Pero em Juan, diz que, e o Evangelho, diz que foi levantada uma serpiente, e assim como foi levantada esta serpiente em el deserto, esta serpiente era Jesus. Mira, a serpiente é o diabo ou é Jesus? Então, estes são simbólicos, é simbolismo que temos que mirar o contexto para saber o que significa. Cuerno para nós é uma situação de infidelidade. Cuerno na Bíblia tem que ver com autoridade. Tem 10 cuernos, tem muita autoridade. Bestia, Deus mío, Abraham, que será uma bestia? Todas as vezes na Bíblia que aparece bestia, tem que ver com reis e pueblos que estão lejos de Deus, fazendo coisas como bestias. Quando tu pensa em uma bestia, tu pensa em animal selvagem que vai com força e isso. Então, por isso, o símbolo da bestia para falar de homens ou pueblos ou reis ou nações que não estão em Deus. Amém. Para terminar, o Apocalipse, quando habla de los 7 sellos, las 7 trombetas e las 7 copas, há muitas interpretações. Há gente que pensa que todo isso significa algo em el passado. Então, todo isso já sucedeu em el passado. Isso tem que ver com o Império Romano. Então, quando a gente leu o Apocalipse, entendeu que a besta era Nerón, que na besta eram os imperadores. Então, as testemunhas que morreram eram os cristianos que estavam morrendo, e aí vai. Então, há gente que crê que o livro de Apocalipse todo se passa em el passado e só uma parte pequena se passa em el futuro. Segunda interpretação, há gente que não, que pensa que o livro de Apocalipse, principalmente as visões, os 7, está relacionado todo ao futuro, que vai vir governante, e vai vir o anticristo, e que todo isso vai suceder em el futuro. Não está em el passado, mas são visões mais allá. Há também cristianos que pensam que o livro de Apocalipse não é o que vai suceder, nem o que sucedeu. É, na verdade, uma luta entre o bem e o mal. É só livro de uma guerra espiritual. Então, em todo o tempo da terra, houve esta guerra do bem e o mal, mas o bem vai vencer.
Y por último, hay los cristianos que miran el libro de Apocalipsis y se cree que el libro se trata de la ascensión de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, algunas cosas ya sucedieron, otras están sucediendo y al final todo lo resto va a suceder. Estas líneas de interpretación, ninguna tiene todas ellas va a tener que estirar mucho las zapatillas para poner los pies, porque ninguna de ellas abarca con 100% de seguridad. Entonces, es muy bueno a usted que le gusta la escatología, estudiar escatología, pero tiene que entender que hay muchas líneas de interpretación. Lo que podemos traer con seguridad es que Cristo venció, y para los que están en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Lo más maravilloso de Apocalipsis es mostrar un Cristo que venció, y la iglesia también venció por estar con él. Entonces te animo a estudiar Apocalipsis, a leer Apocalipsis, pero con una mirada de no de lo que va a suceder en el futuro, pero una mirada de esperanza y de que un Cristo que venció y que actúa con justicia hacia nosotros. Amén. Aquí está mi tiempo. Se fue a lo que estábamos planeado para hoy. Hay mucha información. Quizás, perdóname por hablar rápido, porque voy pensando en tanta información que quiero traer, pero también tengo que estar sensible a lo que Dios quiere hacer. Y la verdad, estas clases eran para traer ánimo, para que tú puedas seguir leyendo más de la palabra de Dios. Vemos como Juan combatió muchas herejías y tenemos que tener un fundamento en Cristo Jesús para combater estas herejías de nuestros días. Vemos también que hay los que están firmes en el Señor, hay los engañados y los engañadores. ¿En qué lugar tú estás? Vemos también que só Jesús es la puerta, só Jesús es el pan de la vida, só Jesús es la luz, só Jesús es la resurrección y la vida. No hay sorpresas. Solo Jesús es el camino de salvación. Vemos también el cuidado de Juan a traer cartas tan personales para cuidar de un problema y animar a la gente a seguir trayendo esta hospitalidad a los misioneros, pero también combater a aquellos que luchaban en contra. Y vemos Apocalipsis, la revelación máxima de quién Jesús es. Y Jesús es lo que trae salvación, pero él también lo que va a traer aplicar la ira de Dios. Y eso trae esperanza, porque Jesús es el que va a juzgar el mundo. Pero para nosotros que estamos en él, tenemos la seguridad que por más que no recibamos la promesa en vida, tenemos una promesa de un nuevo cielo y nueva tierra y una promesa de una comunión plena con Cristo Jesús. Para terminar, capítulo 20 de Apocalipsis, a partir del versículo 11. Y vi un grande trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual hubieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y la esperanza, el capítulo 21, versículo 22. Y no vi a ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarão à luz de ella, e os reis de la tierra traerão su glória e honor a ella. Sus puertas nunca serão cerradas de dia,
pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, y o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Yo quería hacer una oración para terminar. Padre, muchas gracias, Señor, por Juan, por sus cartas, por utilizar este hombre. Gracias, Señor, por el cambio que trajo en la vida de él, porque ninguno permanece de la misma manera delante de ti. Papá, trae más amor por la palabra. Que todo este tiempo, todas estas clases, sirva para traer más amor a tu palabra, más conocimiento, que pueda traer más transformación a nuestra vida. Dios, gracias por la revelación del Apocalipsis, que es la revelación de quién Jesús es y de cómo Cristo venció y cómo nosotros que estamos en Él tenemos la esperanza, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, amigo. Wow. Entonces, ahí está. Esa es la Biblia. Esa es la nota con la que nos deja la Biblia. Esperanza. Hay un futuro glorioso esperando para los que creemos en Jesús y confiamos en Él. Y algo que también me gustaría agregar acerca de Apocalipsis es que si estudias primero todo lo que viene antes, o sea, Apocalipsis es el libro con el que termina la Biblia. Entonces, si quieres entender el final, es muy bueno que estudies lo que viene antes, el principio y toda la historia. Entonces, también Apocalipsis es algo así como a mí me gusta llamarlo un remix de la Biblia, porque toma muchas imágenes, muchas diferentes cosas del Antiguo Testamento, de lo que vino antes, ¿no? Entonces, si estudias bien todas las cosas que vinieron antes, entonces vas a entender mucho mejor el lenguaje que está usando el libro. Y pues, y también recordar eso, que las cosas que se escribieron, lo que escribió Juan, el apóstol, el Evangelio, las cartas, el Apocalipsis, aunque a veces parezca un libro raro o difícil de entender, hay que entender que el propósito siempre es llevarnos a Dios y confiar en Jesús, llevarnos a confiar en Jesús, a creer en Él, confiar en creer que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y confiar en que Él va a restaurarlo todo, Él va a salvarnos y va a transformar todo este mundo y todo va a volver a ser como en el principio. Y me encanta cómo termina el libro, como la presencia de Dios en medio de la humanidad, en el mundo, ¿sí? Dios habitando junto con los hombres, ¿sí? Como era en el principio, el plan original, restaurado, ¿no? Entonces, muy bonito. Y bueno, entonces ya parece que termina la Biblia, parece que termina esta aventura, pero recuerden, la Biblia siempre va a estar ahí. Esto solo fue un resumen de la Biblia, todas estas clases. Y pues todavía hay mucho más que aprender. Ahora nos toca volver otra vez a Génesis y otra vez seguir profundizando junto con Dios. Pero bueno, tenemos 20 minutos más antes de que termine la transmisión. Y lo que queremos hacer ahora es hacer un cierre de, pues, del seminario, una pequeña retroalimentación. Nos encantaría al profe y a mí que pudieran activar sus cámaras, sus micrófonos. Queremos escucharlos. Entonces, básicamente, les vamos a dar un espacio a cada uno para que pueda compartir las cosas que les ha llamado la atención
acerca de esta clase, esta última sesión, las cosas que Dios les ha hablado, pero también que puedan compartir acerca de todo el seminario, ¿no? Todas las, o sea, cómo ha sido la experiencia para ustedes y qué se llevan de esta aventura, ¿no? Entonces, nos gustaría que pudieran activar sus cámaras, los que tienen cámara, y les vamos a dar espacio a cada uno para que pueda compartir, ¿no? Acerca de la clase y acerca de todas las clases en general. Y lo que ha sido las clases, estudiar la Biblia y todo eso. Entonces, bueno, no me gustaría escoger a nadie, así que voy a dar chance de que levanten la manito y que pueda hablar el que quiera comenzar. Entonces, Yo ¿sí? quiero hablar. Sí, adelante. Bueno, estoy como asimilando esta clase. De verdad que el Señor me habla mucho. Durante esta semana he estado pensando mucho como acerca de la eternidad, como todo el tema de el apocalipsis y todo esto. Y, y hoy día el Señor como que me revela que no se trata de nosotros, no se trata de mí, sino que se trata de Él, que, que Él es el rey de este mundo y en verdad la historia se trata de Él. Em, de verdad que es de mucha bendición todo lo que ha traído Abraham en esta clase y lo agradezco. De verdad que ha sido una revelación para mi vida y una respuesta. Y en general, darle las gracias como sé que a todos a los profes, a Israel, de verdad muchas gracias por estar todas las clases. Eh, es como decían ustedes que esto es como una motivación para seguir leyendo la Biblia, porque en verdad es un resumen muy pequeño y no basta con esto. Para mí es que no me puedo quedar con esto, tengo que seguir como em, estudiando por mí misma la Biblia. Así que eso y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, amiga, por estar presente en las clases. Y pues sí, gracias por tu corazón también y me alegro que Dios te haya hablado. Y sí, como tú dices, esto es un ánimo, nomás esto es un ánimo a seguir estudiando la Biblia y seguir conociendo a Dios. Entonces, que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más quiera compartir? Estamos en vivo, al aire. Sí, Hola a hermano. todos, Gabo por acá. Nada, agradecer primeramente por haber hecho este curso. Creo que fue un curso a lo personal muy necesario. Creo que por un tiempo busqué la manera de estudiarlo con respecto a la Biblia, muchas cosas. Y vino, pero preciso en el tiempo correcto de el curso y la verdad es que ha sido de mucho beneficio, de mucho crecimiento, de entendimiento de muchas cosas, de quebrar también paradigmas porque de repente uno viene con ideas pasadas, de doctrinas, de ideas de iglesias y uno se queda con eso, ¿no? Pero la Biblia, como dice también ella misma, sus palabras se renuevan siempre y cada vez que escuchaba algún taller es algo nuevo, algo fresco y eso me trajo mucha bendición. Comparto también lo que decía María Paz, que fue revelación en el sentido de que Apocalipsis
También mucho tiempo lo escuché como algo de temor, de que venía el fin, que todo se acababa, y es totalmente lo contrario, muestra la esencia de lo que viene simplemente en el reinado de Jesucristo. Se trata de él en esencia de inicio a fin. Te explica de que todo esto ha sido un plan simplemente para que él reine y para que nosotros reinemos con él. Y la verdad es que eso te quita el miedo, eso te quita el temor, porque te asegura que hay una eternidad segura. Y eso me agrada bastante, eso me gusta mucho. Creo que ha sido bastante revelador. En lo personal, sí puedo decir que de repente me cuesta estudiar ciertas cosas, pero el curso me ha facilitado eso, que no se hace en base a una estructura mecanizada, sino que de hecho por muchos profesores que he escuchado, es simplemente hablar del conocimiento que ha sido el entendimiento del espíritu. Y eso me gusta mucho, y eso lo agradezco a ustedes, agradezco que sus corazones se dejen primeramente enseñar para luego enseñarnos a nosotros. Y espero en el Señor que esto también se vuelva a repetir, también en otro curso, y que el Señor también les siga dando entendimiento. Agradezco mucho por sus corazones, por sus vidas, y eso, no puedo decir más que estar agradecido, y gracias también por los tiempos que se pudieron dar. Todos los profes que han pasado son unos capos, así que dignos de admirar y de seguir aprendiendo. Así que un abrazo también a la distancia y muchas bendiciones. Gracias, hermano, gracias. Una bendición tenerte aquí con nosotros también. Y que el Señor te siga bendiciendo y que te siga, como tú dices, no se trata de cosas mecanizadas, de sistemas complicados. Es el Espíritu el que trae la revelación. Entonces, que Dios te siga revelando más acerca de él en su palabra. A ver, otro que quiera compartir. Buenas Sí, noches. hermana. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, primero se hizo un recuento de la Biblia, como dicen, de tapa a tapa. Entonces, un panorama bíblico de toda la Biblia, porque como tú lo decías ahorita, a veces se empieza a leer la carta de atrás hacia adelante y no se entiende nada. Por lo mismo, porque no se lee como en un orden. Entonces, es importante eso que se pudo leer en orden. Se pudo hacer un resumen general. Realmente sí fue un resumen. Sabemos de que tenemos que estudiar más a fondo ciertos temas y cómo si nosotros profundizamos en la palabra no necesitamos mirar tanto lo que otros dicen, sino que la misma palabra se responde a sí misma. Entonces, pero uno a veces empieza a escuchar un montón de personas y que ya han armado su propio teología, su propio pensamiento, pero ahí Dios nos invita a través de esto de simplemente ser diligente y a sacar el tiempo, leer y pedir la guía al Espíritu Santo que nos va a dar a entender qué nos quiere decir para tener una correcta interpretación de lo que estamos leyendo. Entonces y me anima mucho a leer más, me cuesta, me cuesta, me cuesta leer, me cuesta a veces con la rutina de las cosas del trabajo aquí y allá, me cuesta, pero estoy tratando de, bueno, al menos ya compré una Biblia más grande, porque a veces me cansa la lectura, entonces para subrayar, para escribir y bueno, ser más diligente en poder hacer, gracias a todo el equipo ahí de Jucún, tanto de Chile como también ahí en Brasil, en diferentes partes que han apoyado el trabajo. Así que bendiciones a todos. Gracias, hermano. Bendiciones y saludos también desde acá. Y que el Señor te siga bendiciendo, todavía con más conocimiento de su palabra y también que leer la Biblia se vuelva cada vez más fácil, más llevadero. Sabemos que leer la Biblia no es fácil, es un libro grande, las letras generalmente son muy pequeñas y puede ser complicado también. O sea, son muchas cosas,
es una cultura distinta, entonces muchas cosas. Pero también la intención de este curso también era eso, como tratar de hacerles ver que con un poquito de esfuerzo estudiar la Biblia se puede hacer más, no tiene que ser tan difícil, la Biblia no tiene que ser tan misteriosa, sino que uno mismo puede aprender guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Primeramente. Entonces, muchas gracias. Todavía tenemos tiempo, hay tiempo para que todos compartan. Nos gustaría escucharlos a todos. Yo por acá, Olga. Hola. Hola. Solamente creo que es agradecer primeramente porque a Dios por darnos esta oportunidad de estar en este curso todo este tiempo, porque ha sido muy revelador para mi vida. Hoy día la clase realmente, como decía María Paz, uno todavía la está como asimilando. Creo que vamos a tener muchos días para poder volverla a leer, volver a escucharla, porque, claro, o sea, Apocalipsis, cuando hablan de Apocalipsis, yo tengo muchos años de cristiana, soy mayor, y siempre escuché Apocalipsis, wow, no lo toquen, déjenlo tranquilito al libro, porque ahí era como todo el terror. Y me llamó mucho la atención lo que el profesor dijo, que es Apocalipsis la revelación, pero tiene la connotación que del fin, pero que lo que muestra la televisión, lo que muestra las películas, y creo que eso también ha ayudado como a que nos alejemos más de Apocalipsis, o sea, es como, no lo toques, pero después decía él que Apocalipsis era el libro de la esperanza y la adoración, y mientras el profesor iba hablando, realmente como que a uno le va cambiando la perspectiva, y uno se va dando cuenta que realmente es lo que vamos a vivir y lo que estamos esperando vivir, que es poder estar con Jesús, disfrutar con Jesús y poder, que yo digo siempre, esta historia de amor va a tener un fin grandioso, porque como él decía, ya venció y los que estamos con Jesús somos más que vencedores. Y creo que es maravilloso poder cambiar, abrir un poco la mente y decir, wow, qué hermoso es esto. Y bueno, agradecida porque, como decía antes, han sido muchas clases, las voy a echar mucho de menos, porque son hermosas, hemos aprendido mucho y creo que lo más valioso que yo puedo rescatar para mí es que ha nacido un hambre de la palabra, ha nacido ese deseo de estudiar y poder conocer más del Señor y conocer más de lo que el Señor tiene también para mi vida. Así que quiero agradecer a Jucún Palabra Vida por esta instancia, a todos los profesores, a Tulio y a todos los profesores que se dieron el tiempo, que nos enseñaron de una manera tan didáctica, tan clara, y nada, pues gracias también a los compañeros que estuvimos este tiempo, un agrado de conocerle y muchas bendiciones. Amén, hermana. Gracias a usted. Gracias a usted por acompañarnos todas estas semanas siempre. Y sí, lo que usted dice, que esto haya despertado un hambre en usted por conocer más de Dios, eso es todo. Eso ya significa todo. Eso es lo logramos. Misión cumplida. Esa es la finalidad de esto. Entonces, gracias, de verdad. Me alegra mucho, me llena de gozo. Ok, tenemos los dos aquí participantes. Aquí los estoy viendo. Ustedes también podrían, por favor, si quieren, compartir, saludar. Tenemos a Rubén y tenemos a Natalia. Nos encantaría escucharlos también.
si pueden. Hola, ¿puedo hablar ahora? Ya, voy a aprender. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Ahí, señor. carga un poco. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en general, sí, pues, igual como decía Olga, quería dar las gracias por esta oportunidad. ¿O está temblando, parece? No, un gato, no sé. Justo se movió. Eh, bueno, me desconcerté por el sonido, de repente se movió un poco, un temblor acá en la quinta región. Pero fue cortito. Bueno, eso, darle las gracias por el curso. O sea, yo sé igual que cada uno de ustedes puso ahí su esfuerzo también. El tema de preparar una clase, de preparar una enseñanza, igual es tiempo, es un servicio que ustedes están dando. Pues igual ha sido súper bueno. Para mí también ha sido bacán. También, como decía Olga, de cierta forma me inspira a escucharlo a cada uno de ustedes que dieron una clase. Me da como ganas de querer seguir estudiando la Biblia. Igual estuve en algunos Betel, el Labrado fue mi tutor ahí también. Así que igual ha sido bueno y la verdad que me gusta harto como el ministerio de ustedes. Lo sigo en redes sociales también y es rico conocer gente que tenga eso, como ganas de conocer la Biblia, de estudiar, como esa parada. Yo quiero aprender más de la Biblia y quiero enseñarla y quiero como enseñársela a otros y el hecho de que lo hagan es como bonito, es bonita esa labor. De hecho, yo quizás no estudiaba tanto la Biblia hasta que me metí al primer Betel, que fue cuando empezó la pandemia. Entonces de ahí ha sido como, la verdad que, bueno, desde ese tiempo lo empecé a seguir, entonces ha sido como bueno, ha sido progresivo, he tenido mi alto y bajo, pero aquí estamos igual en esta tarea de hacerme el hábito y de estudiar la palabra. Así que eso, muchas gracias, gracias por este curso igual. Eso, y bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos también aquí, a pesar de que ya has estado en Betel hace ya un tiempo, pero que sigues con ese hambre de seguir aprendiendo más. Y gracias por apoyarnos en nuestro ministerio y así como tienes esa pasión por aprender más de la palabra y de Dios, así también Dios te dé la apertura, te dé la oportunidad para enseñar y también dar a otros todo eso que estás recibiendo. Entonces nos bendice tu vida. Y gracias, felicitaciones por tu pasión. Y se cayó el audio. Y por último tenemos aquí a Natalia también. Nos gustaría escucharla también, si tiene algunas palabritas. Es la última que falta. Ya está bien si no puede compartir. Lo entendemos. Bueno, por último, ya. Repetir el anuncio que hice al principio para los que no estuvieron. Nosotros nos vamos a estar comunicando por ustedes, por el chat del grupo, para el tema de la certificación. Los que quieran certificarse, quieran recibir un certificado. Entonces vamos a estarles compartiendo por el grupo la información y los requisitos que necesitan. Bueno, más que todo que podamos tener los datos de ustedes, algunos datos, y eh, un informe de ustedes de las clases, del curso. Y ya eso sería. Pero ya les vamos a dar más información. Y bueno, por último, esto es algo que también que me piden a mí como requisito y es tomarles una fotito. Una fotito. Entonces, si todos pueden activar sus cámaras, por favor, queremos verlos ahí. Abraham, a ti también te toca sonreír así, grande. Entonces, todos, por favor, activen sus cámaras. Bien sonrientes. No sé cómo dicen en Chile para sonreír, pero bueno, sonrían. Ok. Una vez, otra más. 1, 2, 3.
Eso, muy bien. Listo, entonces, gracias a todos por compartir, gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de la vida, este corto viaje. No va a ser la última vez. Nosotros somos un ministerio que nos dedicamos a esto, a enseñar la Biblia, ¿sí? Y a capacitar al pueblo de Dios para enseñar a otros, ¿sí? Y a los que no conocen. Entonces, a esto nos dedicamos, no vamos a parar, vamos a seguir haciendo cosas así. Tal vez la próxima vez sea mejor, vamos a, no sé, seguimos evolucionando, trabajando, pionerando. Entonces, gracias por ser parte de esto y de verdad significa mucho para nosotros que estén aquí y que Dios les bendiga y que todo aquello que nosotros los profes no hemos podido cubrir por causa del tiempo, del horario, que el Espíritu Santo sea comunicándoles a ustedes y enseñándoles todo aquello que falta, ¿sí? Que sabemos que nunca vamos a terminar de aprender, ¿sí? Porque Dios es infinito. Entonces, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias al profesor, gracias a Brown. Un placer, un honor tenerte como el último profesor para cerrar esto con broche de oro. Amigo, gracias. Y bueno, felicitaciones a todos. Ya saben, estamos en contacto por el grupo, haciéndoles saber lo que sigue. Y bueno, para terminar, muchas bendiciones, muchos abrazos, saludos y que Dios les bendiga. Y ya saben, esto terminó, este pequeño cursito, pero esto solo es el comienzo, ¿sí? Porque estudiar la Biblia y conocer a Dios es algo de toda la vida y de toda la eternidad. Entonces, gracias a todos y bendiciones y buenas noches. Chao, muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, chaito. Chao, bendiciones. Chao, amigo. Bendiciones. Buenas noches.